la señora Carolina López, un empresario del sector de biodiesel que le vendía combustible a la empresa estatal, el propio gerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez, todos acudieron a Palacio. Luego de esas visitas en Palacio, que fue por octubre más o menos, esta empresa de biodiesel gana una licitación que se termina cayendo por una serie de irregularidades que encontró la Contraloría General de la República. Esto es una nueva investigación en contra del presidente Pedro Castillo y estamos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, para que nos explique, a ver, ¿cuánto cambia esto, la situación del presidente, o es ya una raya más al tigre? Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenas noches, Omar. Gracias por la invitación. Podríamos partir con lo último que has mencionado. Es una raya más al tigre. Con esto tendríamos una investigación más en contra del presidente de la República, tal como lo mencionaron hace un momento, por primera vez en nuestra historia republicana. Y es evidente que el presidente también tiene que someterse a la propia investigación, asistiendo a las diligencias que señale en su oportunidad la Fiscalía de la Nación. Lo que se logra ahora con una nueva investigación es, dentro de la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía, redondear el hecho de que eventualmente nos encontraríamos frente a una organización criminal que, creo yo, es el delito que más debieran de temer, no solamente por la vehemencia con la que supuestamente imputan este delito, sino también con los años de pena que implica. ¿Cuántos, doctor? Esto podría llegar hasta los 12 años o 15, y más aún teniendo en cuenta, Omar, de que aquí nos encontramos no solamente frente al delito de organización criminal, sino frente a otros delitos, ¿no?, cuya sumatoria podría llegar incluso hasta los 25 años de pena privativa de libertad. Lo que no implica de que ahora ya lo estemos condenando y diciendo que esos años va a recibir. Pero sí es importante puntualizarlo, es decir, a ver, en el peor escenario, ahí está, creo que es la frase, en el peor escenario para Pedro Castillo, evidentemente, ¿cuál es la pena que podría enfrentar con todas estas investigaciones que se le han abierto? Bueno, en el peor escenario, y para replicar lo que tú estás sosteniendo, sería como máximo una pena de 25 años de la sumatoria de todos los delitos que ahora se encuentra enfrentando, ¿no? No solamente tenemos a Tarata, el tema de los ascensos, sino que ahora se acaba de reactivar también el tema del biodiesel. Y era lógico, Omar, que se reactive este caso, porque si ya el exfiscal interino Pablo Sánchez había decidido continuar con la investigación, no solamente abrir, sino continuar con la misma. Y luego vino la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interpretando esa misma línea que ya precedentemente lo había sostenido Pablo Sánchez. Era lógico que no podía quedar una investigación inactiva hasta que el presidente Castillo culmine su mandato. Y además, doctor, algo importante, que siempre le recuerdo al doctor Benji Espinosa, ¿no?, abogado del presidente, no solo es el fiscal Pablo Sánchez y la nueva fiscal Patricia Benavides. Un juez ya en primera instancia ha dicho, muy bien, esto es verdad, se amerita continuar con la investigación hasta cierto punto. Es decir, ya ha sido ratificado de alguna manera, al menos en primera instancia, por un juez. Eso es cierto. Ya no solamente la Fiscalía es de la opinión interpretativa en el marco constitucional de que se amerita investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, sino que el Poder Judicial ahora, al menos en una primera instancia, ha hecho suyo ese argumento. Porque la defensa de Pedro Castillo había cuestionado de que se le puede investigar a un presidente, alegando de que esto estaba dentro del marco prohibitivo del artículo 117 de la Constitución. Ya el Poder Judicial ha asumido ello, y dudo que en una segunda instancia, porque esto todavía amerita una segunda instancia, pueda ser revocada esta decisión. Así es que ya tenemos, al menos indiciariamente, el hecho de que no solamente la Fiscalía, sino también el Poder Judicial han avalado la idea de que un presidente sea investigado en funciones. Ahora, si bien, como decíamos al principio, puede ser una raya más al tigre, el caso específico de encubrimiento, que es otra de las investigaciones que se le ha abierto esta semana al presidente por expulsar de manera intempestiva al exministro del Interior, Mariano González, puede complicar más su situación. ¿Por qué se lo pregunto? Porque de alguna manera contribuye a esa hipótesis de la Fiscalía que nos encontramos en una organización criminal presidida por el presidente de la República y que tiene el aparato del Estado para entorpecer justamente la justicia y la investigación, y justamente esa actitud va a ese punto, va a esa hipótesis. Es paradójico que lo expresemos en esos términos, Omar, pero el delito menos gravoso, el que tiene una menor pena, es más bien el delito más complejo, porque esto demostraría una eventual tendencia perturbatoria por parte del presidente de la República, el hecho de tratar de sustraer
a una persona de la persecución penal, que ese es el marco de imputación del delito de encubrimiento personal y que podría eventualmente en alguna oportunidad servir a la Fiscalía para poder solicitar algún tipo de medida cautelar en contra del presidente, como el impedimento de salida del país, la detención preliminar o incluso la prisión preventiva. Pero aquí hay que decir algo, Omar, y también algunos colegas han opinado de que sí, en esta ocasión podría ser pertinente solicitar esas medidas cautelares, pero jurídicamente... ¿En este momento? Sí, pero jurídicamente eso no es posible, Omar. Ya la interpretación constitucional se ha dado de manera tan extensiva que lo que no ha sucedido en toda nuestra historia recién se está dando ahora con el presidente Castillo, como para permitir que esa interpretación sea en contra del investigado, que es el presidente Castillo, con lo cual, desde mi punto de vista, no cabe ahora la posibilidad, por ejemplo, de un impedimento de salida del país en contra del presidente. Imagínate tú qué pasaría con nuestra política exterior si el presidente de la República simplemente no puede salir del país. Y aparte, hay otra situación compleja. Lo conversaba también con el doctor, con el abogado del presidente. ¿Qué pasa si el presidente empieza a negarse a acudir a las citaciones de la Fiscalía? Es decir, entiendo que la Fiscalía tiene el poder de obligar por grado fuerza a que una persona acuda. Pero a ver, la Fiscalía va a poder obligar al presidente Castillo con policías, llevarlo al Ministerio Público. Definitivamente no, porque eso está dentro de las potestades cautelares que podría eventualmente solicitar también la Fiscalía. Y si aceptamos la idea de que no se puede solicitar un impedimento de salida del país, no se le puede detener al presidente, menos podría obligársele a él, con el uso de la fuerza del aparato estatal, a cumplir con una diligencia. Doctor, le pido unos instantes, tenemos que irnos directamente a ATE con nuestra compañera Sofía Castillo, donde se ha producido un incendio en una fábrica de pirotécnicos. Hasta el momento teníamos 5 personas que han perdido la vida producto de este incendio. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Directo en directo. Así es, el ministro de Salud, Jorge González, llega aquí hasta el distrito de Ate, donde se ha ocurrido este incendio. Él brinda un balance. Escuchemos. La información era un pirotécnico informal. La causa que podría haber sido ella, que ha afectado a todas estas personas. Entonces se trata de un local informal que ya venía funcionando hace tiempo en este lugar. Estamos en evaluación. Eso va a definir acá, por eso se encuentra la policía y para que definir qué es lo que ha sucedido en el momento. Estamos en vivo para RPP Noticias. Por favor, el balance sobre estos fallecidos. 2 graves, los cuales tienen quemaduras más del 70%. Se encuentran actualmente en el hospital de Ate y uno ha ido al hospital del Hipólito. ¿Se trata de personas adultas o menores de edad? Los que están, sí, son adultas. Ministro, por favor, estamos en vivo para RPP Noticias. El balance de estos afectados. Bueno, como lo vuelvo a decir, son total 6, de los cuales 2 están graves, que tienen más del 70% de quemaduras, los cuales ya se encuentran en las unidades de emergencia y me imagino que en el transcurso deben estar pasando a las unidades de cuidados intensivos. Las 5 personas que han resultado fallecidas y han sido Se le retiradas del lugar, consulta si es que las personas fallecidas ya han sido retiradas. Todavía no se encuentran. ¿cuáles son las acciones que va a tomar el Ministerio de Salud ahora por parte del Ministerio de Salud? Se le consulta qué medidas va a tomar el Ministerio con saldo de las manos. La policía se va a tener que llegar a hacer una investigación cuáles han sido las causas de estos hechos que ha acontecido. ¿Estamos testigos para Canal N? ¿Esta fábrica de pirotécnicos ha podido ser ubicada? Me imagino que la Se le consulta sobre el dueño de los... y va a definir todo ello. Entonces, estas han sido las declaraciones del ministro de Salud, Jorge González, quien ha confirmado la cifra de fallecidos, de 5 fallecidos, 4 adultos y un menor. Los cuerpos continúan aquí en el distrito de Ate Vitar, en esta vivienda, donde se alquilaba un espacio de pirotécnicos. Esto aún se desconocen los motivos del origen que haya producido este incendio, así que esas han sido las declaraciones del ministro de Salud, Jorge González. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Sofía, por esta información. El ministro de Salud, Jorge López, 5 personas fallecidas producto de este incendio. Doctor Carrión, solo para cerrar la entrevista, a ver, y tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado con otras autoridades, si el día de mañana el presidente Castillo deja el poder, ¿cuál es su futuro legal a vista de todo lo que ya conocemos? Esa es una pregunta muy interesante que tiene vinculación con la que formulaste precedentemente acerca del delito de encubrimiento personal.
Lo que podría acarrear es de que existen suficientes indicios que podrían apuntalar primero a un impedimento de salida del país, si es que el día de mañana deja el poder, e inmediatamente la Fiscalía evaluaría si es que con este delito y algunos otros existen suficientes elementos de convicción para probar de que en este caso ha tratado de perturbar la investigación o las investigaciones. Recuerda que no nos encontramos solo ante una, sino ante muchas más. O si en efecto en algún momento intenta sustraerse de la persecución pública, con lo cual podría meritar, sí, cuando él deje el poder, la imposición de alguna medida cautelar como el impedimento de salida del país o incluso a la detención preliminar. Ahora, una chiquita sobre el tema de Jennifer Paredes, que se presentó hoy en la Comisión de Fiscalización. Ella ha dicho varias cosas, entre ellas que no solo habría brindado servicios a esta empresa de su amigo Hugo Espino, que dicho sea de paso le pagaba sin contrato o con contrato verbal, le pagaba en efectivo, no hay recibo por honorarios, no hay absolutamente nada, sino que también habría brindado servicios a otras 2 empresas de otros amigos, pero no quiso decir de qué empresa se trata. ¿Esas declaraciones complican su situación legal? Bueno, ampliarían el marco de investigación, naturalmente, porque si se maneja al día de hoy la hipótesis de que ella habría traficado influencias a favor de su amigo Hugo Espino, se cae de lógico de que también algunas otras empresas a las cuales ella habría favorecido con su intercesión también podrían entrar en la ecuación de esta investigación. Y de hecho, Omar, ya existe otro delito por el cual se está investigando todos estos hechos, que es el delito de colusión, efectivamente. Muchísimas gracias, como siempre, Muchas doctor. gracias. El doctor Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a